el pivote sobre el cual giró, se entiende, la charla, era un libro de Raúl Scalabrini Ortiz, que fue el libro de cabecera de la charla pasada, Política Británica en el Río de la Plata, que es un libro, ustedes, el que no lo leyó, lo tiene que leer, es un libro que no puede faltar en la biblioteca de ninguno de nosotros, Política Británica en el Río de la Plata, de Raúl Scalabrini Ortiz. Y ahí, para refrescar un poquito, ¿no es cierto?, la memoria, ¿no es cierto?, ¿se acuerdan que leímos esa frase terrible de Scalabrini? Dice, si no tenemos presente la compulsión constante y astuta con que la diplomacia inglesa lleva a estos pueblos a los destinos prefijados en sus planes y los mantiene en ellos, las historias americanas y sus fenómenos sociales son narraciones absurdas en que los acontecimientos más graves explotan sin antecedentes y concluyen sin consecuencia. Narraciones absurdas. Eso es la historia argentina, una narración absurda por no tener en cuenta el factor, ¿no es cierto?, el factor exógeno, es decir, el factor exógeno en Argentina tiene un nombre y apellido, y eso es Gran Bretaña, ¿no es cierto?, Inglaterra. Hoy vamos a hablar más, se entiende, de los factores endógenos, es decir, vamos a fijarnos más, ¿no es cierto?, en nosotros mismos, pero lógicamente sin jamás perder de vista ese concepto, esa frase de Scalabrini que dice, si no tenemos en cuenta cómo la diplomacia inglesa, luego la diplomacia norteamericana e inglesa, y luego se entiende ahora la diplomacia china e inglesa, así lo que podemos llamar ese nuevo bloque hegemónico del capital financiero internacional, conducido económicamente, ¿no es cierto?, por la alianza china con la oligarquía financiera mundial, ¿no?, y llevado adelante ideológicamente como ideología de dominación por el progresismo y por el liberalismo, que son el brazo derecho y el brazo izquierdo de este nuevo bloque hegemónico del poder mundial. Pero hoy nos vamos a fijar en otro libro, ¿cierto?, en otro libro fundamental también. El mío está todo roto porque lo he usado desde que tengo uso de razón política, de los 18 años. Es el libro de Arturo Jauretche, ¿no es cierto?, de Arturo Jauretche, Política y Ejército, Patria Grande o Patria Chica. Para mí el mejor libro de don Arturo, pero no su más conocido, no es el más conocido, pero para mí el mejor. Es un libro que, como el de Scalabrini, no puede faltar en la biblioteca de ustedes. Es un libro que hay que comprarlo, tenerlo, leerlo, pero no hay que leerlo. A los libros de Scalabrini y a los libros de Jauretche hay que masticarlos, hay que leerlos, volver a releerlos, quedarse pensando en cada frase que dice Jauretche, en cada frase que dice Scalabrini. Y en el capítulo 1, ¿no es cierto?, dice... Perdón, no se escucha nada. Marcelo, estás muteado. Tenés que poner el audio, por favor. ¿Dónde nos quedamos? En el capítulo 1. Bueno, no sé por qué se muteó, salta solo, fíjense ustedes, porque yo no toqué nada, ¿no? Decía que comentando este libro de Arturo Jauretche, ya que los libros de Arturo Jauretche y los libros de Scalabrini no solo hay que leerlos, tienen que tenerlos, sino que hay que masticarlos, quedarse pensando en cada frase de Scalabrini, en cada frase de Jauretche, masticarlas, ¿no? Como hacen las vacas, hay que rumiar cada frase de Scalabrini, de Jauretche. En el capítulo 1, don Arturo nos dice, dos concepciones opuestas han alternado en la política argentina.
la que ha cuidado la conservación del espacio original y la que lo ha sacrificado al triunfo de preocupaciones de orden ideológico. Desde el principio de la independencia se han enfrentado la política nacional y la política ideológica. Mientras hubo un ejército nacional, este gravitó decididamente en favor de la primera, llegando a la desobediencia de San Martín y a la sublevación de Arequito. Las disgregaciones que ha sufrido el virreinato del Río de la Plata fueron queridas por los directores o directoriales y unitarios de Buenos Aires, para quienes esa disgregación representaba disminuir las resistencias localistas a su proeminencia y facilitar su idea obsesionante de hacer Europa en América. Más tarde, la fórmula de que el mal que aqueja a la Argentina es la abstención daría justificación teórica a la política de la patria chica. Como consecuencia, la destrucción de las bases económicas regionales creó un problema social que ahondó los localismos y lanzó las masas populares a la insurrección. De esas oposiciones entre el interior y Buenos Aires surgieron las disminuciones territoriales que los ideólogos de Buenos Aires facilitaron deliberadamente, abriendo el camino de la destrucción de la patria grande. Pero quiero que mastiquen esta frase, ¿no? Dos concepciones opuestas han alternado en la política argentina, la que ha cuidado la conservación del espacio original y la que lo ha sacrificado al triunfo de preocupaciones de orden ideológico. Desde el principio de la independencia se han enfrentado la política nacional y la política ideológica. La política nacional y la política ideológica. Y ese es, digamos, el talón de Aquiles, ¿no es cierto?, de la Argentina, que camina siempre desde la ideología a la realidad y no de la realidad a la ideología. ¿Qué quiere decir, no es cierto, caminar de la realidad a la ideología o de la ideología a la realidad? Que es muy sencillo, ¿no es cierto?, que ante un determinado problema, yo no me pregunto, ¿se entiende?, qué es lo que yo deseo, cuáles son mis gustos e intereses, sino qué es lo que le conviene a la Argentina. Esa es la política realista, es decir, preguntarse qué es lo que le conviene a la Argentina, qué es lo que le conviene al pueblo argentino, independiente de mis gustos personales, independientemente de mis ideas personales, ¿está? ¿Qué es lo conveniente para la Argentina? En cambio, el ideólogo ya tiene la respuesta de antemano, porque lo que le importa son sus ideas, no las necesidades de la Argentina. ¿Y cómo surge esto? Bueno, hay tres contradicciones, ¿no es cierto?, básicas que van a explicar la historia argentina hasta el día de hoy. Esas contradicciones van a surgir, están presentes desde antes de la independencia, pero van a terminar de explotar después de la independencia. O cuando ya comienza a quedar claro que de la gigantesca confusión que se arma en 1810, estos lugares van a ser independientes de España. Cuando esto comienza a quedar claro, porque no estaban claros en un principio, comienza a plantearse la primera pregunta y la primera gran lucha que se da por las respuestas distintas que se dan a esa pregunta en Argentina. Hay una primera pregunta que es cómo vamos nosotros, ¿no es cierto?, a dirigir nuestra economía, cómo va a ser nuestra economía, cómo vamos a insertarnos en el mundo económicamente. ¿Cómo vamos a insertarnos en el mundo económicamente? ¿Qué vamos a hacer? Claro, esta pregunta no es una pregunta en el vacío. Lo que la historia liberal nos ha ocultado de forma permanente es que la América española estaba en un proceso de protoindustrialización. De protoindustrialización que comprueba que no había relación metrópoli-colonia, o que por lo menos no la hubo en la parte más importante, que fue la denominada, ¿no es cierto?, monarquía de los Austrias. ¿Qué es lo que había pasado? Bueno, había pasado una cosa muy sencilla. Había pasado que en la guerra a muerte que Inglaterra le inicia
al imperio, al imperio hispano-criollo, en esa guerra, Inglaterra en un principio no tiene el dominio de los mares, pero inicia una guerra de guerrillas en el mar, ¿no es cierto?, que hace que sea imposible la comunicación naval entre la península y América para transportar mercaderías, si no iban los barcos custodiados. Entonces, como no puede salir cada barco custodiado, ¿no es cierto?, se inventa la idea de mandar una X cantidad de barcos 2 veces por año custodiados, porque es más barato mandar 50 barcos custodiados, todos juntos, que mandar de a uno. Entonces, ahí nos explica, el primero que comprende esta gran clave de interpretación es José María Rosa, en su libro, ¿no es cierto?, Defensa Económica, Defensa y Pérdida de nuestra soberanía económica. Ahí José María Rosa, ¿qué es lo que nos dice en esta clave de interpretación que descubre él? Bueno, que como este sistema era absolutamente ineficiente, porque se tardaba mucho en recibir las mercaderías y porque lo hacía muy costoso el tener que custodiar los barcos, la América española comenzó a industrializarse y se transformó en una región protoindustrial. Había un cordón protoindustrial en América del Sur que iba desde Bogotá, ¿no es cierto?, prácticamente a la ciudad de Buenos Aires, es decir, que recorría todo lo que es la columna vertebral de la América del Sur a través de la cordillera de los Andes. Era un mercado integrado, la moneda era la misma, la lengua era la misma, no había aduanas entre una región y otra, entre un virreinato y otro, y por lo tanto todas las mercaderías circularon y fue surgiendo ahí una sana distribución del trabajo. No hablo de división, distribución del trabajo. Claro, a nosotros en el Río de la Plata nos tocaba hacer mulas. ¿Por qué dirán ustedes hacer mulas, producir mulas? Dice Marcelo, bueno, porque la mula es un animal artificial. La mula surge de la relación, se entiende, una yegua con un burro. Y esto hay que ayudar a que así sea, ¿no es cierto? Y las mulas después no se reproducen. Si cada año hay que fabricar mula, y para eso los dos animales tienen que estar tranquilos, tienen que tener agua, pastos. ¿Y dónde había aguas y pastos en abundancia? En el renato del Río de la Plata. ¿Y por qué las mulas eran las fundamentales? Porque las mulas eran los camiones de la época. Todo se transformaba, se transportaba en mulas. Claro, si ustedes aplican el sentido común, que es lo primero que tenemos que aplicar y lo que la política ideológica hace que nunca apliquemos, si las mulas se hacían en Argentina, como se hacen camiones, nadie, su sano juicio, va a llevar un camión vacío de acá hasta Bogotá. Si tiene que llevar un camión, porque lo tiene que vender allá, lo que va a tratar de que el camión vaya lleno de algo. Bueno, con las mulas pasaba lo mismo. Entonces, comenzó a llevarse hacia hasta Colombia, porque hasta en Colombia se tomó mate, yerba mate. Se tomó mate en Lima, se tomó mate en Quito, aunque a nosotros nos parezca hoy mentira, ¿no es cierto? Se tomaba mate, y no solo mate cocido, como ustedes habrán quizás pensado en un principio, tomará mate cocido, no, mate en bombilla, como tomamos nosotros. Yo siempre me acuerdo y cuento esta anécdota de hombre argentino, joven, ignorante y soberbio, que cuando voy a Lima, visito un museo, y ahí había una especie de bargueño, ¿no es cierto? Y mostrándonos el museo, el cuidador abre ese bargueño y estaba lleno de distintos tipos de mates, de mate con sus bombillas, de plata, con oro, comunes, de calabacita. Y yo dije, con esa soberbia que a veces nos caracteriza y que tanto mal nos ha hecho con el resto de nuestros hermanos hispanoparlantes, dije, uy, ¿cuántos mates argentinos? Y el hombre se agarró la cabeza, dijo, uy, pobrecito, otro soberbio argentino. No, señor, me dijo, estos eran mates que se hacían acá en el Perú, en Cusco y en Lima, porque acá se tomaba mate. Claro, las mulas llevaban la yerba mate. Le llamaban también té de los jesuitas, ¿no es cierto? Pero no solo llevaban yerba mate, llevaban las cosas que se hacen con cuero. Había una protoindustria del cuero,
se entiende, en el Río de la Plata, en Córdoba, en Tucumán. ¿Está? Entonces hacían camperas de cuero, botas de cuero, monturas, todo lo que tenía que ver con cuero. Se entiende que no había vacas, obviamente, en las montañas. En Cusco no había vaca, en Quito, o pocas. No es para matarlas, para sacar el cuero. Entonces, toda la industria del cuero, de ropas de cuero, iba para el norte. Pero a su vez bajaba, se entiende, del sur. Otras mulas que venían, se entiende, con ropas de alpaca, ropas de vicuña, toda la industria textil. Se desarrolla la cría, se entiende, en Perú, en Ecuador, la cría de ovejas. Entonces, una industria textil, una industria de cuero que iba y venía, un gran mercado integrado, ¿está? Donde no digo que la gente vivía en la riqueza, no, pero tenían empleo, ¿está? Había lo que hoy podemos llamar pleno empleo, y peor que estar mal pagado es no tener empleo. Nosotros los argentinos esto ya lo sabemos muy bien, ¿no es cierto? Lo que implica el fantasma del desempleo, el no tener empleo. Y entonces, este mercado funcionaba perfectamente. Uno podía ir con sus mulas a vender casacas de cuero hasta Colombia, ¿no es cierto? Y traer, porque nadie quiere venir vacío, traer de Colombia para acá otras mercaderías, o a Lima y traer, se entiende, ropas de vicuña, ponchos de vicuña, ponchos de alpaca, hacia Buenos Aires. Con la misma moneda, con la misma lengua, sin impuestos internos que trabasen la comercialización de un lugar a otro. Y claro, este cordón protoindustrial era próspero, pero es que todos estaban contentos con este tipo de economía, que era una economía autocentrada, protoindustrial, y que podía provocar el gran despegue industrial de la América del Sur española. No. Había algunos pequeños grupos en algunas ciudades que no estaban de acuerdo con este sistema. Pequeños grupos en Caracas, pequeños grupos en Buenos Aires, pequeños grupos en Valparaíso, pequeños grupos en Guayaquil. ¿Y quién eran estos que no estaban de acuerdo? Bueno, los que no estaban de acuerdo eran lo que hoy llamamos la oligarquía porteña, la oligarquía de Caracas, la oligarquía del Mapocho, de Valparaíso con Santiago, la oligarquía de Guayaquil, porque esta oligarquía no tenía que ver con el dominio de la tierra, cosa que a Jauretche nos explicó muy bien. Va a ser mucho después que esta oligarquía se haga del dominio de la tierra. Esta oligarquía son contrabandistas. Son contrabandistas, han hecho su fortuna a partir del contrabando, introduciendo mercadería primero holandesa y después británica. Era muy difícil de controlar el mar. O el río Mar, como el Río de la Plata. Entonces era muy fácil el contrabando, al punto tal era difícil de controlar el mar, que se crea en Córdoba una aduana seca. Sí, una aduana en Córdoba, una aduana seca para parar el contrabando. Pero claro, estos que vivían del contrabando no estaban con este sistema de economía autocentrada. Entonces ahí surgió la primera gran discusión de la historia argentina, pero que está presente ya antes de 1810, está en el debate que sostiene Moreno contra Yáñez, o a Yáñez y Agüero contra Moreno. ¿Cuál era este gran debate? Este gran debate es que el interior protoindustrial decía: nuestro sistema económico debe ser el proteccionismo. Debe ser el proteccionismo, es decir, debemos tener un sistema de protección de nuestra industria. Si nosotros vamos a ir camino, ¿se entiende?, a la separación de España, y lo que nos había mantenido a salvo de la competencia británica, que produce más que nosotros y más barato que nosotros, porque tiene más experiencia, nosotros todavía nos falta dar el salto a la revolución industrial, es justamente el proteccionismo económico. Y ese proteccionismo se había dado de forma natural. Ahora hay que construirlo de forma artificial, porque la industria es como un niño. Ya lo sabían los norteamericanos, porque ellos estaban en la misma, en construir un país industrial, a partir de la idea del proteccionismo económico, con la dupla Alexander Hamilton, se entiende, secretario del Tesoro, George Washington, presidente. Bueno, acá el interior protoindustrial dice proteccionismo económico. ¿Y quién le contesta, se entiende, las polis oligárquicas y los representantes de las polis oligárquicas? Que de ninguna manera. A nosotros lo que nos interesa es el libre comercio. Porque el libre comercio, ¿qué era? Era convertir una actividad que había sido ilegal en legal. Es decir, legalizar el contrabando.
está legalizar el contrabando. Y quedaba saneado el pasado y ahora se convertía esta actividad en una actividad absolutamente legal. Ellos podían ejercerla e iban a arrasar a la industria del interior. Este debate, como digo, está presente antes mismo de la independencia, en el debate que se da, está entre Yáñez y Agüero contra Mariano Moreno, donde Mariano Moreno defiende la postura librecambista. Los insulta, los llama ignorantes, porque era un ideólogo. Estaba convencido del libre comercio, de las bondades del libre comercio, predicada por Adam Smith, es decir, predicada por Gran Bretaña, porque el libre comercio era la ideología de subordinación que Gran Bretaña exportaba al mundo para que los otros no se industrializaran. Y Yáñez y Agüero, no desde la teoría, no desde la ciencia económica, desde el sentido común, le decían: si nosotros no tenemos proteccionismo económico, la industria británica arrasará nuestras pobres manufacturas y todos nos quedaremos sin trabajo. Entonces, ¿de qué vale que los productos, en vez de valer 3, valgan 1 si no vamos a tener ni siquiera 1 para poder comprarlos? Y acá se da el primer gran debate. El primer gran debate y la gran oposición en esta primera gran contradicción es proteccionismo o libre comercio. Proteccionismo o libre comercio. Libre comercio o proteccionismo. Esta es la primera gran contradicción de la historia argentina. Proteccionismo contra libre comercio. Las polis oligárquicas, por supuesto, no se da solo en Argentina, se entiende, en toda esta América del Sur hispánica, porque en toda se había desarrollado este cordón protoindustrial. Y entonces, en este cordón protoindustrial, que pasaba por Bogotá, pasaba por, ¿no es cierto?, Quito, pasaba, se entiende, por Andahuaylas, pasaba por Cajamarca, Cusco, Ayacucho, lo que hoy es Junín, Arequipa, entraba, se entiende, lo que hoy es Bolivia, el Alto Perú, por La Paz, Cochabamba, Tarija, Salta, Jujuy, Santiago del Estero, donde había gran industria textil. Este cordón protoindustrial dice proteccionismo. Y las polis oligárquicas, que es su representante en Buenos Aires, en Caracas, en Valparaíso, en Guayaquil, dicen libre comercio. Esta es la primera gran contradicción de la historia argentina y de la historia hispanoamericana. Y esta contradicción es una de las 3 contradicciones que explica toda la historia argentina. Porque esta contradicción nunca logró resolverse. Están en pugna permanentemente estos 2 proyectos. El proyecto industrialista contra el proyecto de ser simplemente proveedores de materias primas al mercado mundial. Proteccionismo contra libre comercio. Primera gran contradicción. Ahora, claro, los que dicen proteccionismo económico, van a decir también: nosotros tenemos que mantener la unidad originaria de estos territorios. Es decir, tenemos que, si vamos a romper con España o cuando se rompa, tenemos que mantener la unidad. Es decir, el proceso caótico que mencioné el 10, si va a terminar la independencia, tiene que terminar en la unidad. Proteccionismo económico y unidad. Es decir, patria grande. Patria grande. El proceso tiene proteccionismo económico y patria grande. Debe terminarse en la unidad. En la constitución de un solo Estado, que vaya desde Bogotá, se entiende, hasta Buenos Aires. Un solo Estado. ¿Por qué? Y porque si no, no tiene el sentido del proteccionismo económico. Y si no, no puede funcionar, se entiende, el esquema económico como ya está hecho. ¿Ven? Porque eso es lo que nos oculta la historia liberal, lo que nos ocultó Mitre y lo que le ocultan a todos los alumnos cuando estudian historia. Hoy los profesores, se entiende, liberal progresista, que ya estábamos industrializados, protoindustrializados. Entonces, claro, si no hay unidad, no tenía ningún sentido la industria, porque la industria del cuero de la Argentina, la de camperas, la de botas, la de monturas, como la yerba mate, no era para el pequeñísimo mercado que conformaba el Río de la Plata, sino para, se entiende, todos los hispanoamericanos de América del Sur, que se vendía hasta Bogotá. Pero tampoco se entiende para las personas que estaban en Ecuador, tenía sentido esa industria de hacer, se entiende, textiles a partir de alpaca, de vicuña y a partir de ovejas merino, sino era también para venderla en Córdoba, en Santiago del Estero, en Valparaíso, en Bogotá. Es decir, si el proceso de independencia no terminaba en la unidad, se perdía el sentido económico. Es decir, el proteccionismo económico, si no terminaba en la unidad, no servía para nada, porque eran pequeñísimos mercados que no hubiesen podido mantenerse por sí mismos.
¿no? Porque no hubiesen tenido la suficiente cantidad de población, que es lo que nos pasó siempre después. Entonces, los que decían proteccionismo económico, ¿qué decían? Unidad, es decir, patria grande. ¿Y qué dicen las polis oligárquicas? No, están equivocados. Lo que más nos conviene es el libre comercio, convertirnos en productores de materias primas para el mercado mundial, que en realidad era un eufemismo. Un eufemismo porque el mercado mundial era solamente Gran Bretaña, que era la única gran fábrica del mundo, el único gran país exportador de productos industriales y el único gran país importador de materias primas. Entonces, convertirnos en proveedores de materias primas, importar todo de Gran Bretaña, libre comercio. Pero ¿para qué necesitamos un gran Estado? No lo necesitamos para nada. Por eso cada polis oligárquica quiere hacer un Estado a la medida de su cadena de distribución. Claro, sí, la mercadería, si ustedes me siguen, entraba de contrabando por Buenos Aires. Otra mercadería entraba de contrabando por Valparaíso. Otras mercaderías entraban de contrabando, se entiende, por Caracas. Otra por Guayaquil. ¿Tá? Otra por los puertos de Colombia. Entonces cada mafia tenía ya montada una cadena de distribución. Y cada mafia oligárquica, ¿qué sueña? Hagamos un Estado de acuerdo a nuestra cadena de distribución, un Estado para nosotros, que lo vamos a manejar nosotros desde Buenos Aires, hasta donde llegue nuestra distribución. ¿Y hasta dónde llega la distribución de lo que entra por Buenos Aires de contrabando? Y mal hasta Salta, y bien hasta Córdoba. Por eso, esa terrible frase de Rivadavia a Belgrano: retroceda usted a Córdoba. Retrocede usted a Córdoba. Terrible frase. ¿Y por qué? Era lógica. Porque al poder angloporteño no le interesaba un Estado que vaya más allá, se entiende, de Córdoba. Bueno, puede ser Tucumán y Salta, pero no es necesario, porque nuestra cadena de distribución llega muy bien hasta Córdoba y después se nos pierde. Y del otro lado de la cordillera, no, otro lado de la cordillera hay otra mafia, que esa otra mafia se haga su propio Estado. Y lo mismo con Guayaquil, lo mismo con Caracas. Es decir, lo que dicen proteccionismo económico, dicen patria grande. Y los que dicen libre comercio, ¿qué dicen? Patria chica. Entonces, cada oligarquía tiene que crear su propio estadito, su pequeño Estado. ¿Está? De acuerdo a su cadena de distribución. Claro, esto va a originar, se entiende, la primera contradicción y la segunda, ya planteado, se entiende lo que tenía que terminar en un enfrentamiento. Primero verbal y después bélico, porque eran dos proyectos y lo siguen siendo absolutamente contrapuestos y antagónicos. Pero había una tercera contradicción, quizás más importante que las otras dos. Tercera, pero no porque se plantease tercera en el tiempo, ¿está? Porque quizás se planteó primera, que la que yo he dicho, proteccionismo económico y libre comercio. Queda la contradicción de quiénes vamos a ser nosotros en el mundo. ¿Quiénes vamos a ser nosotros en el mundo? La pregunta sobre quiénes somos y qué vamos a hacer, quiénes vamos a ser nosotros en el mundo. Y entonces, los que están en las polis oligárquicas, que tienen su interés atado a Gran Bretaña, está atado a Gran Bretaña, que dicen libre comercio, que dicen patria chica, se han mimetizado con el inglés. Son una misma cosa con los ingleses. Y eso les lleva a odiar a aquellos que lo han perseguido, ¿está? Aquellos que le han impedido el contrabando. Entonces, para ellos, ¿cuál es nuestra identidad? ¿Cuál debe ser nuestra identidad? La civilización. ¿Y qué es para ellos la civilización? Europa. ¿Pero qué es Europa? Solo Inglaterra y Francia. Por eso cuando le preguntan a Sarmiento, mucho después, por supuesto, maestro, ¿qué hay? Él estaba en París cuando le preguntan esto. ¿Qué hay cruzando los Pirineos? Hijo, cruzando los Pirineos, el África. Eso no es Europa. Para ellos España era el África, la barbarie, que había que desterrar del corazón, se entiende, del pueblo rioplatense. Y cuando le preguntan a Sarmiento, ahí también estando en París, y maestro, ¿qué hay cruzando los Alpes? El África, hijo, cruzando
cruzando las montañas, los Alpes está el África, cruzando los Pirineos está el África. Porque para él solo Europa era Francia y Gran Bretaña. Eso era la civilización. Eso era la civilización para Sarmiento. Entonces, para esta oligarquía, esto que Sarmiento teoriza, ya estaba presente en sus mentes. ¿Está? Inglaterra y Francia eran la civilización. Inglaterra y Francia que habían sido los enemigos históricos de España, del imperio español, que deberíamos más llamar el imperio hispano-criollo. El imperio hispano-criollo. Entonces, para ellos el modelo económico está claro, el modelo se entiende territorial también y el modelo cultural también. Hay que desterrar toda presencia hispano-criollo indígena. Hay que desterrar toda presencia cultural hispano-criollo indígena. Por eso cuando le preguntan a Sarmiento, maestro, ¿qué es civilización? Bueno, hijo, civilización es el idioma inglés, barbarie el castellano, el español. Civilización es el protestantismo, es el anglicanismo sobre todo, y barbarie el catolicismo. Barbarie son estas costumbres que tenemos acá, y civilización todas aquellas costumbres que son británicas y francesas. Por eso, ¿qué dicen dos jovencitos completamente ideólogos o ideologizados, Echeverría y Alberti, que están charlando en los bares? Siempre nuestra conversación ideológica son en los bares, y de los bares surgen las desgracias, cuando charlan los ideólogos, ¿no? Los realistas. ¿Qué dice Alberti y Echeverría en los dos jovencitos? Hay que cambiar la lengua, porque esta lengua es la lengua de la barbarie. Entonces, ¿qué discuten? Discuten si es el inglés o el francés. La lengua que se tiene que tomar para desterrar la lengua esta que es el español, que es la barbarie. Es decir, ellos quieren extranjerizarnos. Para ello es bueno todo lo que viene de Inglaterra y Francia, pero sobre todo es bueno lo nuevo. Para ellos lo nuevo es lo que viene de Inglaterra y Francia. Lo nuevo es per se bueno para ellos. Es bueno para ellos. Es decir, son progresistas. Ellos piensan en el progreso. Y ese progreso para ellos es imitar a Inglaterra y Francia, y por lo tanto todo lo que viene nuevo de afuera, por el solo hecho de venir de afuera, ya es bueno. Para desterrar lo malo, que es la herencia hispano-criollo indígena. ¿Y qué le contesta el interior proteccionista, el interior patria-grandista asombrado? Nosotros somos lo que somos. Somos un poco español, un poco indio, un poco negro. Somos lo que somos. Estas son nuestras costumbres, nuestra religión, nuestro idioma, de la cual estamos orgullosos, nuestra literatura, ¿no? Que ya existía. Somos lo que somos. Es decir, afirmarse en las propias raíces que se han dado en ese extraordinario mestizaje cultural que se ha producido en América. Y entonces, esta tercera contradicción es la contradicción, ¿no es cierto? La contradicción tradicionalismo, afirmarse en lo que se es y en la identidad, contra, se entiende, progresismo o modernismo. Al principio se llamó, ¿no es cierto?, tradicionalismo contra modernismo. También se la llamó, ¿no es cierto?, historicismo, es decir, afirmarse en la propia historia, contra iluminismo. ¿Por qué? Porque ¿qué quería esta élite oligárquica, se entiende, porteña, o esta élite oligárquica de las Guaylas, del puerto de Caracas? Quería introducir el iluminismo. Es decir, ¿y qué es el iluminismo? El iluminismo consistía en desterrar del corazón de las masas, poniendo luz, que era la ciencia, ¿está?, toda, se entiende, superstición religiosa. Es decir, para ellos el catolicismo era una superstición religiosa y había que borrarla de la faz de la tierra. Borrarla de la faz de la tierra. Es decir, querían sacar la fe fundante, porque esto, se entiende, era perfectamente funcional a los intereses británicos, que sabía que en el origen del poder de las naciones siempre era una fe fundante, y que si se sacaba esta fe fundante no podía construirse poder nacional. Entonces, ahí surge la terrible y tercera gran contradicción de la historia argentina. Afirmarse en la propia identidad, en los propios valores, en la propia lengua, en la propia historia, tradicionalismo, ser fiel a la tradición, sin que esto implique no renovarla, se entiende, de acuerdo a la medida de las necesidades, pero lo que se renuevan son las formas. No vamos a estar vestidos como gauchos, ¿no es cierto? Se renuevan las formas, no la esencia. Los valores son eternos. Por eso decía Perón, las doctrinas son eternas, porque tienen valores.
y principios. Y estos valores y principios son eternos. Lo que cambia son las formas. Los valores son eternos. El valor, se entiende, de la lealtad es eterno. El valor de la vida es eterno. La justicia es eterna. La libertad es eterna. Cambian la forma como nos vestimos. No es tradicionalista aquel que se viste como un gaucho, sino el que mantiene los valores del gaucho. No el que se viste como un gaucho. El que se viste como un gaucho puede ser tan o más cipayo que el que se viste con traje y corbata. Cipayo vestido de gaucho ha habido muchísimos. O cipayo disfrazado de indio. Acá o en el Perú o en Ecuador. Entonces, esta tercera gran contradicción, tradicionalismo, ¿no es cierto? Tradicionalismo versus, ¿no es cierto?, modernismo o progresismo. Si la primera gran contradicción fue comprendida, porque fue un proceso de comprensión para nosotros mismos, estas tres contradicciones, porque todos nosotros veníamos de la subordinación ideológica cultural y de la subordinación que había provocado la falsificación de la historia hecha por el más importante político de la Argentina junto a Juan Domingo Perón, pero en el extremo opuesto. En un extremo estaba Perón, que era la patria, y en otro extremo el imperio y la entrega, que fue Bartolomé Mitre. Eso nos costó mucho descubrir estas tres contradicciones. En la primera contradicción hizo un gran aporte José María Rosas, en la segunda Manuel Ugarte, y en la tercera Fermín Chávez. Pero ninguno llegó a concebir las tres juntas al mismo tiempo. Y a conceptualizarlas al mismo tiempo. Pero sí los conductores nacionales. ¿Cuándo aparece un conductor nacional? Un conductor nacional aparece cuando ese hombre que parte del más profundo realismo, que no quiere decir no tener principios y valores, y por lo tanto ideales de acuerdo a sus principios y valores, sino que se parte de la realidad para construir un ideal. Cuando ese conductor comprende las tres contradicciones y da resolución a las tres contradicciones, adopta el proteccionismo, es paternalista y es tradicionalista, se afirma en sus propios valores, rechazando, se entiende, la idea del libre comercio, rechazando, se entiende, el concepto de patria chica y rechazando, se entiende, el progresismo, el modernismo. Entonces ahí aparece un conductor nacional, ¿está? Y por lo tanto aparece, se entiende, el primer ingrediente del movimiento nacional. Solamente hay movimiento nacional cuando aparece un conductor que logra encarnar estas tres contradicciones desde el punto de vista de la nación, explicarlas de acuerdo a la época, a su pueblo, organizarlo, es decir, pasar de la masa al pueblo, porque el pueblo es la masa organizada, es decir, adoctrinada, decía, pero ahí aparece el movimiento nacional. Y apareció en muy pocas ocasiones en la historia. Cuando aparece un político que da resolución a una sola de estas contradicciones, o a dos, y no a las tres, hay, en el mejor de los casos, una posición nacional, pero no hay movimiento nacional. Y por lo tanto, es como andar, se entiende, caminando por la vida con una sola pierna, ¿cierto? Y en una muleta. No se gana ninguna carrera, es imposible. Ningún partido de fútbol, es imposible. Solo la comprensión de las tres contradicciones hace que surja el movimiento nacional. El primero que lo va a comprender, por supuesto, es José Gervasio Artigas y después Juan Manuel de Rosas, ¿no?, que comprende las tres contradicciones. Dice, en diciembre de 1835, se acabó el libre comercio. 25 años de libre comercio habían pasado en la historia argentina. Está en la historia argentina, 25 años de libre comercio, desde el 26 de mayo de 1810, porque el 25 se lo echa al virrey y el 26 se firma el libre comercio con los británicos. Y Rosa dice, se acabó. Ahora, se entiende, ahora proteccionismo económico. Reconstrucción de la unidad perdida. Pero era un trabajo gigantesco, porque el proceso de fragmentación territorial querido por Gran Bretaña y querido por la oligarquía argentina había casi llevado a la situación de que cada provincia era una nación.
un Estado. Y claro, si una provincia tiene su propio ejército, si una provincia tiene su propia bandera, y tiene su propia moneda, y tiene su propia representación de las relaciones exteriores, charla con quien quiere, y prácticamente es un Estado. Entonces, reconstruir la patria grande era para Rosas un trabajo gigantesco y enorme, pero Rosas se pone al hombro esa tarea. Pero Rosas también es el restaurador. Entonces la gente dice, el restaurador de las leyes. No, restaurador de la tradición hispánica. Y por lo tanto, causa el más absoluto repudio de Sarmiento, el más absoluto repudio, se entiende, de Alberdi, del joven Alberdi de Echeverría, que le van a decir, ha vuelto a la barbarie. Con Rosas ha vuelto a la barbarie. Ha vuelto a la barbarie. Claro, estas tres contradicciones, Rosas las encarna, ¿no es cierto? Las lleva adelante hasta sus últimas consecuencias, y es el querer llevarlas a su última consecuencia lo que va a provocar, ¿se entiende?, de vuelta a la introducción del factor exógeno, que lo vamos a ver con más detalle otro día, que es, ¿no es cierto?, la traición de Urquiza, que no representa intereses argentinos. Ya lo sabemos hace rato, Urquiza ha sido pagado por dinero brasileño, y Brasil en ese momento como subimperio de Inglaterra. Pero lo dejaremos para otra charla de actualización política doctrinaria. Pero el hecho es que ese primer movimiento nacional que ha encarnado, se entiende, Rosas después de Artigas, queda, se entiende, barrido de la faz de la historia con la fatídica batalla de Caseros, se entiende, del 3 de febrero de 1852. Permanece el pueblo, pero sin su conductor, a un pueblo al cual se lo va a perseguir, se lo va a maltratar, se lo va a tratar de eliminar, pero el de eliminar físicamente. ¿Por qué se creen ustedes que no hay población negra, se entiende, en Buenos Aires? La población negra era perfectamente rosista, era fervientemente rosista, por los valores que encarnaba Rosas, claro, por todos los valores que encarnaba Rosas. Eran, se entiende, los más rosistas, se entiende, de toda la ciudad de Buenos Aires. Y pagaron mucho por esto, pagaron su exterminación, porque cuando se produce la guerra del Paraguay, lo que hace la oligarquía porteña para eliminarlos es mandarlos como como carne de cañón a la guerra del Paraguay, para eliminar las bases rosistas, por lo menos en la ciudad de Buenos Aires. Y eliminar la base rosista también se entiende en el gauchaje. De ahí que surja cuando José Hernández, que no había logrado entenderlo a Rosa de joven, lo entiende de viejo, y escribe a Martín Fierro y diga, era una delicia ver cómo estaba el gaucho antes cuando vivía Rosas, con su campito, con su mujer, con sus hijos, con su vaquita, y después llevándolo por la fuerza a la frontera, a morir en la frontera, en la guerra. Eliminación física. Pero la eliminación física iba acompañada de la subordinación ideológica cultural, y de la falsificación de la historia. Muchísimos años de esa falsificación de la historia, donde Rosas va a aparecer como un monstruo sanguinario, se le decía a los niños argentinos de que Rosas se comía las orejas, ¿entiende?, de sus enemigos, que se la cocinaba su hija, cosas que hoy suenan absurdas, pero eso es lo que se les enseñaba a los niños en los colegios. Claro, vamos a tardar muchísimos años en poder reconstruirnos hasta que, ¿no es cierto?, en junio de 1943 irrumpa en la historia otro criollo que llega a esta tierra a mandar, que se llamó el coronel Juan Domingo Perón, que es el hombre que comprende las tres contradicciones, las encarna, se entiende, y reconstruye el movimiento nacional. En el medio, un gran intento con un gran hombre, al cual a veces le concedemos, ¿no es cierto?, haber sido conductor del movimiento nacional. En realidad, él no puede reconstruir el movimiento nacional. Él lleva adelante una postura nacional, con mucha dignidad, y hay que respetarlo mucho, que fue don Hipólito Yrigoyen. Porque Yrigoyen
no logra comprender las tres contradicciones. Él, curiosamente, comprende muy bien la contradicción patria grande, patria chica. Es patria grandista. Y la contradicción tradicionalismo contra modernismo y progresismo, él la entiende perfectamente bien. Y él es, ¿no es cierto?, tradicionalista. Él es hispanista. Sabe, se entiende que la conquista española de América no fue lo que dicen los enemigos de España, que existe una leyenda negra, oprobiosa, que es absolutamente falsa. Y por eso es el primer presidente hispanoamericano y es la primera autoridad política del mundo donde dice hay que festejar, porque es un día de festejo el 12 de octubre. Y hay que leer el decreto escrito por puño y letra, se entiende, de Irigoyen, que va a retomar después, lo vamos a ver en otra charla, Juan Domingo Perón, afirmando lo mismo que Irigoyen, pero mucho más profundamente, en su famoso discurso del Día de la Raza, del 12 de octubre de 1947. Pero eso lo veremos en otra oportunidad. Pero sin embargo, este Irigoyen, que entiende perfectamente la contradicción tradicionalismo, modernismo, que entiende perfectamente la contradicción patria grande, patria chica, no entiende la contradicción proteccionismo económico, libre comercio. No ve la necesidad de la industrialización. Su nacionalismo, desde el punto de vista económico, es un nacionalismo agrario. Está bien. Él se propone distribuir la renta agraria, pero no ve la necesidad de la industria. Es librecambista. Cree, se entiende, que eso es lo científico. La división internacional del trabajo, el libre comercio. Es más, el pobre Irigoyen cree que la industria es pecaminosa, que la industria trae, se entiende, situaciones malas para la familia, malas para la mujer, malas para el hombre. Su imagen es la de un país rural próspero, en donde se distribuye bien la renta agraria, pero un país rural. Entonces, Irigoyen no puede reconstruir el movimiento nacional, pero es una gran postura nacional, lo mejor de su momento, pero no es el movimiento nacional. Debemos esperar, se entiende, la aparición del coronel Juan Domingo Perón, acompañado, se entiende, de Evita, ¿está?, que comprende ella también perfectamente esas tres contradicciones y se transforma en la más fiel, ¿está?, y en la más eficiente, ¿está?, conductora. Perón lo llamaba cuadro táctico del movimiento nacional para poder predicar, se entiende, en las masas, estas tres contradicciones y volver, se entiende, a adoctrinar al pueblo argentino en estas tres contradicciones, explicándole qué es el proteccionismo económico, qué es el tradicionalismo, qué es la patria grande, para pasar de masa a pueblo y entonces reconstruir el movimiento nacional. Pero lo que queríamos charlar hoy, para dejar para otras charlas y no hacerlo tampoco demasiado largo, son estas tres contradicciones, porque estas tres contradicciones explican, se entiende, la historia argentina hasta el día de hoy. Solamente nos peleamos por estas tres contradicciones. Todo puede resumirse en estas tres contradicciones: proteccionismo, libre comercio, patria grande, patria chica, tradicionalismo versus progresismo, ¿no?, o modernismo, lo que viene de afuera, lo que es nuevo es bueno. No, lo que viene de afuera no es bueno per se. Y esto se vio claramente en la votación del aborto, en la primera, en la que pierde la ley del aborto, donde el interior votó que no, y entonces cuando vieron el mapa del interior que había votado no, mapa celeste, inmediatamente la prensa porteña, y yo los invito a que vayan a los diarios, porque está ahí, quedó escrito, dijo, es la barbarie, volvió a la barbarie, es el interior devuelto bárbaro, que se opone al progreso, porque para ellos eso era un progreso. Matar a un niño en el vientre de una madre era un progreso. ¿Está? ¿Pero por qué lo decían? Por una cuestión ideológica. Porque antes de discutir si es bueno o malo, se tenía que haber discutido desde la realidad. Y la realidad, que ya la sabían bien los soviéticos, ¿está?, es que siempre que se ha instaurado el aborto, hay, se entiende, un caos, una catástrofe demográfica. Por eso ellos, que habían sido los primeros en introducirlo, consideraron cuenta de que esto científicamente era así, que los muchachos no sabemos si está bien o mal. No nos interesa. No nos interesa porque primero está Rusia. Y para que exista Rusia tiene que haber muchos rusos, porque si no, en un espacio gigantesco vacío, nos comen. Nos comen. Y entonces se acabó. Si está bien o mal, es otro problema, lo discutiremos dentro de 200 años. Ahora eso se acabó. Porque conduce a una catástrofe demográfica y los rusos, no se olviden ustedes que era una economía centralmente planificada.
Así que llevaban nota de cada cosa que hacían, ¿está? Y habían comprobado científicamente lo que eso había significado para Rusia, en la disminución de su población. ¿No? Y en un país grande como la Argentina, está absolutamente despoblado, ¿no? Absolutamente despoblado, que tiene una Patagonia apetecida por muchas potencias extranjeras, no por una, por muchas potencias extranjeras. Era una discusión que no podíamos darnos, un gusto, si a alguno le gustaba, que no podíamos darnos. No era una discusión para nosotros, no era una discusión para nosotros, pero los hombres de la patria chica, los hombres entienden del libre comercio, los guiados por la ideología van siempre primero de la ideología a la realidad, no de la realidad a la ideología. Siempre de la ideología a la realidad, no de la realidad a la ideología. Entonces eso era bueno, era progresista, está muy bien en París, en España, es el progreso y hay que ponerlo también acá. Entonces, estas tres contradicciones están permanentemente presentes, ¿Está? Y no hay movimiento nacional. ¿Y por qué no hay movimiento nacional? Y no hay movimiento nacional porque no ha habido desde la muerte de Juan Domingo Perón y la caída de Isabel Martínez de Perón, nadie que afirme y se ponga los pantalones en las tres contradicciones. Que digas en patria grande, pero que también diga proteccionismo económico, patria grande, y que diga también tradicionalismo y no progresismo. Porque el progresismo, como el liberalismo, es una ideología de subordinación. No que lo diga. Decir siempre es el comienzo de un hacer, porque con decir no hacemos nada. ¿Está? De buena intención está plagado el camino del infierno. Entonces, lo que me interesaba hoy charlar con ustedes son estas tres contradicciones, porque teniendo en cuenta estas tres contradicciones, vamos a volver después a ver cómo el factor exógeno opera sobre nosotros mismos, sobre este escenario endógeno, cómo se aprovecha y cómo se va uniendo el factor exógeno con el factor endógeno. Bueno, por hoy, si quieren realizar algunas preguntas, que la va a llevar a cabo, creo, controlarlas Carena, que le va a dar Lucas Carena paso a cada uno, hacemos una pequeña ronda de preguntas, no muy larga, porque ya son las 8:33, y cada uno deberá cumplir con sus actividades familiares, ¿no? Así que bueno, dispuesto a algunas preguntas. Gracias, Marcelo. Quería, mientras me escriben, por favor, por el chat, quién quiere hablar, yo les voy habilitando los micrófonos para hacer las preguntas. Quería aprovechar para agradecerle a José Díaz, que muy amablemente en esta oportunidad nos brindó, bueno, la versión premium de Zoom para que no se nos corte la ponencia del profesor Gulo y tener que reiniciar y sumarnos todos. Así que quería expresar el agradecimiento de todo el equipo acá de Rosario, de Santa Fe, a esta contribución. Se hizo, la verdad, que mucho más dinámico. Si les parece y me van pidiendo para hacer alguna pregunta a la ponencia de Marcelo, me avisan y yo les voy habilitando respectiva y consecuentemente el micrófono para que Marcelo vaya respondiendo. Les pido que seamos ordenados y que tratemos de hacer preguntas concisas y no dialogar, así podemos preguntar todos y esto se está grabando, así nos queda una buena pieza también para publicar y para difundir en las redes sociales. Alguien que quiera, tienen el chat habilitado para escribir. Si quieren hacer una pregunta, me dicen, quiero preguntar algo y yo los habilito. ¿Nadie? Bueno, si no hay preguntas, ¿cierto? Damos por finalizada la charla, o estuvo muy clara o no se entendió nada. Bueno, en cualquiera de los dos casos, ¿no es cierto? Trataremos siempre de ir mejorando nosotros. Marcelo, te quiero hacer una consulta. Sí. Ahí tenemos a Tommy Costa, que le habilitamos el micrófono. Dame un segundo que...
Ahí te podés habilitar el micrófono. ¿Qué tal? Buenas noches, no sé si se me escucha bien. Sí, Perfecto, te sí, escuchamos. sí. Bueno, buenas noches, profesor. Solamente una consulta. Según todo lo que usted expuso hasta ahora, ¿cómo se podría volcar, digamos, en el pensamiento o en la cabeza de lo que es dentro de nuestra provincia de Santa Fe el sector productivo tanto del sur, centro y norte provincial? Bueno, eso va a ser manejo de otra charla, pues no se puede responder en un par de minutos. Vamos después a hacer una charla específica sobre Santa Fe, ¿no es cierto, no? Sobre Santa Fe. Ah, perfecto, muy bien. Pero se podría, en otra charla se podría, pues, todo lo que usted dijo, que me parece muy interesante, se podría también volcar en cómo piensa el sector productivo en nuestra provincia, Sí, para dentro claro, de su provincia como para... sin ninguna duda, porque las mismas contradicciones se dan en la provincia, ¿no es cierto? Se dan en la provincia, las mismas contradicciones en la provincia entre un sector que entiende que aparte de soja, maíz, sorgo, hay que tener una provincia industrial, ¿está? Y hay que ponerle plata a eso, y otros sectores que dicen en teoría que sí, pero no lo hacen. Vamos por un ejemplo muy clarito, ¿se entiende, no? Acá hay plata en la provincia para ideologías de género, la misma, yo saqué la cuenta, que se gasta en eso hoy, daría como resultado reconstruir industrialmente el polo petroquímico de San Lorenzo, que daría de forma directa, de forma indirecta, más o menos 150.000 puestos de trabajo, si se lo reconstruye, está convirtiendo en un polo petroquímico ultramoderno, porque está hoy atado con alambre, pero la plata está, no se hace porque prima una cuestión ideológica, porque en el fondo, entre esta contradicción de ser un país industrial y de ser simplemente productor de materias primas, la clase dirigente de Santa Fe se engancha en la de ser productor de materias primas, que es la forma más fácil de obtener ganancias y de obtener impuestos en el corto plazo. Pero eso después lo vamos a charlar bien. Pero ahí tiene un ejemplo clarito de cómo se ubica esto. ¿Está? Por eso también no hay puertos en Santa Fe en capacidad de poder, se entiende, exportar productos industriales. Si uno quiere exportar un producto industrial, nuestros puertos son incapacitados para eso. Son solo puertos que solo sirven para exportar productos primarios, no para exportar containers. ¿Yo cómo voy a exportar baterías si yo hago baterías desde la ciudad de San Lorenzo o de Timbúes? ¿A qué puerto voy a ir? Tengo que ir a Buenos Aires. Le agradezco, profesor, muchas Por gracias. favor, porque vamos a charlar eso bien, porque es muy importante. Esa pregunta es muy importante para bajarlo al plano santafesino, ¿no es cierto? Muy importante. Muy bien. ¿Alguien más que quiera preguntar? Bueno, gracias por los comentarios. Noelia, que dice excelente. Nacho, también, elogiosos. ¿Alguna pregunta más? No, José, Yo, ¿no? sí, José. Marcelo, yo lo que te quería preguntar es si vos, desde la democracia para acá, ¿viste Sí. algún atisbo de entendimiento, de aproximación a este planteo que vos hiciste, o siempre fuimos en el sentido contrario? No, ninguna. Sí, desde el punto de vista objetivo, pero eso también lo vamos a charlar también en otra charla. Objetivamente puedo demostrarlo. Porque la Argentina, a partir del golpe de Estado de 1976, el golpe de Estado, ¿qué es lo que hace? Es lo que Perón temía. Perón dijo, si hay un nuevo golpe, la democracia que surge será una democracia colonial, dijo Perón, lo advirtió, de la cual será a ustedes muy difícil salir. Le decía a ustedes, pues Perón no sabía que se moría. Entonces, ¿qué es lo que hace el golpe? El golpe crea lo que Scalabrini llamaba la estructura material de la dependencia. Está la estructura material de la dependencia y crea un estatuto legal del coloniaje, crea un nuevo estatuto legal del coloniaje. El primer estatuto legal del coloniaje lo había creado, se entiende, después de la caída de Rosas, se fue construyendo, ¿no es cierto? Y se fue perfeccionando. Y Perón lo rompe ese estatuto legal del coloniaje. Por eso rompe la Constitución antigua.
está la Constitución del año 53, que era la clave fundamental del Estatuto Legal del Coloniaje. Una Constitución que permite, como la actual, que un barco entre al río Paraná sin permiso, un barco extranjero, cosa que nadie reflexiona hasta el día de hoy. Perón rompe eso, por eso hace la nueva Constitución, termina con el Estatuto Legal del Coloniaje. Todas las leyes de Perón son para romper ese estatuto. El proceso inicia un nuevo Estatuto Legal del Coloniaje, que después lo vamos a ver en otra charla, pero que tiene como pilares fundamentales las dos leyes de entidades financieras. Sin esas dos leyes de entidades financieras, que nadie tocó con el pétalo de una rosa, no se puede dirigir la economía más que a la especulación financiera, están hechas para eso. La hizo José Alfredo Martínez de Oz. Impiden la reindustrialización de la Argentina. Para poner un solo ejemplo, esas dos leyes jamás fueron tocadas por el pétalo de una rosa por nadie. ¿Está? Real, no un discursito, real. Son las que rigen la economía financiera de la Argentina hasta el día de hoy. ¿Está? Salvo que alguno me diga que las leyes son fantásticas, es decir, que la concepción económica de Martínez de Oz era tan fantástica hasta que estas dos leyes son fundamentales y eficientes y magníficas hasta el día de hoy. Es decir, el más grande entreguista de la Argentina es el que hizo estas dos leyes que rigen la economía argentina hasta el día de hoy. ¿No? Por eso se entiende que la Argentina es un país semicolonial. ¿No? ¿Qué es lo que se discute? Se discute lo que se discute en la semicolonia. ¿Quién se queda con el poder? Está porque el imperio permite que uno administre la semicolonia. Entonces, y administra ciertas migajas que quedan. ¿Qué es lo que queda? Queda de distribuirse, se entiende, más o menos la renta agraria. ¿No está? Claro, es mejor distribuirla que no distribuirla. Por supuesto que es mejor distribuirla que no distribuirla. Uno la distribuye un poquito, otro no quiere distribuirlo a nada. Pero no se sale de la semicolonia. Por eso no se reconstruye el movimiento nacional. Muy bien, no habiendo más preguntas, damos así finalizada esta charla de actualización política y doctrinaria a cargo de Marcelo Bulo. Les agradecemos a todos por la participación, a todos los compañeros, compañeras que se sumaron. Y bueno, estaremos avisándoles, convocándolos a una charla. Por el momento, bajo esta modalidad virtual, ya llegará, y esperemos sea pronto, el momento y la oportunidad de reunirnos personalmente, mucho más cálidamente que a través de la frivolidad de la tecnología. Pero les agradezco a todos por estar, y bueno, dejamos aquí finalizada, les dejo un fuerte saludo a todos, y reitero el agradecimiento. Gracias, Marcelo, por tu excelente exposición.